Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy damos inicio a una nueva videoclase con el Salmo 120, verso 1. Este salmo dice: En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Muy bien, luego de este salmo vamos a conocer nuestro tema. En la presente videoclase vamos a desarrollar lo que es la filosofía medieval. Pero antes vamos a conocer, a manera de introducción, cómo se desarrolló, ¿no? Cuándo se desarrolló esta filosofía. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio, durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles de combinar, como por ejemplo cuando menciona la encarnación y la Trinidad. Pero el esfuerzo por resolverlas fue el motor de gran parte de la filosofía medieval y llevó a desarrollar conceptos, teorías, distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. Esta época de la filosofía medieval se caracteriza a nivel filosófico porque toda preocupación está centrada en un mundo cristiano, en el cual Dios es creador de todo. La filosofía y la teología se orientan a esta dirección. La filosofía, en base a los principios recibidos por la razón humana, y la teología con los principios recibidos por la revelación. Los pensadores de esta época recibieron aportes de la filosofía griega, especialmente de Platón y Aristóteles, tanto como uno de sus inquietudes como por las enseñanzas de Jesucristo. La filosofía es utilizada para buscar argumentos con los cuales demostrar la existencia de Dios y su relación con su criatura. Por ello se ha dicho que la filosofía en esta etapa estuvo al servicio de la teología. Muy bien, entonces pues hemos podido ver algunas características, ¿no?, de esta época de la filosofía medieval. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar acerca de la patrística. Primeramente vamos a conocer qué es la patrística. Es el estudio del cristianismo, de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la Iglesia. La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana, que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII. Se considera que el periodo corre desde la parte final del Nuevo Testamento, específicamente desde los Hechos de los Apóstoles, hasta el año 451, o hasta el Segundo Concilio de Nicea, esto en el siglo VIII. Los padres de la Iglesia, como podemos ver en la imagen, tenían como labor fundamental redactar obras exponiendo el cristianismo. Son los verdaderos iniciadores de la filosofía cristiana. Esta tarea comenzó en Alejandría con la creación de la escuela catequética cristiana, didascalión, en la que estaban presentes las corrientes platónicas, estoicas y filonianas. Se suelen distinguir dos grupos de padres de la Iglesia, atendiendo a la lengua usada para la redacción de sus obras: padres griegos, por un lado, y por el otro los padres latinos. Sin embargo, se diferencian no solo por el idioma, sino también por los conceptos que utilizamos. Dentro de ellos podemos ver y destacar
a San Agustín. En cuanto al pensamiento de San Agustín, lo primero que se debe considerar es que San Agustín vive dentro de la problemática que plantea su época, el final del Imperio Romano. Era vivir en un ambiente de inseguridad o desintegración del imperio. Un mundo que estaba desapareciendo ante las invasiones. Ante ello, se busca la seguridad en la ciudad, pero solo se encuentra a través de la reforma o la conversión del propio individuo. No se puede esperar nada de las estructuras sociales. Esto con respecto a su manera de pensar de San Agustín. Él posteriormente también tiene aportes, por ejemplo, acerca de la sabiduría. Dice él, a la búsqueda de esta felicidad, ¿no? Él considera el bien supremo, ¿no? La plenitud del hombre es la sabiduría. Y él la llama a la sabiduría filosofía. Dentro de este pensamiento de San Agustín se hace la pregunta, ¿qué es esta felicidad? Entonces la felicidad puede ser considerada desde una doble perspectiva. Primero, menciona de aquello que buscamos, es decir, que buscamos felicidad objetiva o desde el objeto. Y segundo, nos habla de la felicidad subjetiva, es decir, la plenitud de aquel que posee el objeto. Posteriormente también nos habla del conocimiento sensible. Es el conocimiento que tenemos de las cosas a través de nuestros sentidos. Estos son modificados por la influencia de las cosas. Y esta modificación llega al alma por medio del cuerpo. Sin embargo, no se trata de un conocimiento verdadero, fidedigno, ya que tanto los objetos como el cuerpo aportan sus deficiencias al conocimiento, por lo cual siempre nos movemos dentro de la apariencia. Esto es lo que plantea San Agustín respecto al conocimiento sensible. También nos menciona el conocimiento racional, y él nos dice que consiste en una elaboración efectuada por la razón a partir de los datos obtenidos por medio de los sentidos, o, dicho en otras palabras, de las sensaciones que recibimos de los cuerpos. En este nivel de conocimiento, o mejor dicho, este nivel de conocimiento distingue al hombre de los demás seres vivos, ya que es el único que, por poseer un alma racional, puede llegar a este grado de conocimiento. Este conocimiento permite obrar al hombre. También habla acerca del conocimiento contemplativo. Es el más alto grado de conocimiento posible, plantea San Agustín. En él se alcanza la contemplación de las ideas eternas tales cuales son. Se trata del auténtico conocimiento, del conocimiento objetivo, de la sabiduría, y solo es posible alcanzarlo en el interior del hombre mismo. Es la presencia de Dios en cada hombre. Para culminar en su pensamiento, habla de la teoría de la iluminación, y él nos dice que es alcanzar el nivel superior del conocimiento. Es una tarea que supera la mera capacidad humana. Por esta razón, San Agustín considera necesaria una ayuda exterior que lo haga posible. Y finalmente también él tiene un aporte, una concepción del compuesto humano. Y él nos dice que la concepción, dentro de su concepción, ¿no?, agustina, ¿no?, del ser humano, es dualista, al estilo platónico. El hombre es un compuesto de dos elementos, de alma y cuerpo. Muy bien, este es el pensamiento que plantea San Agustín respecto al estudio, ¿no?, dentro de esta filosofía medieval, lo que llamamos la patrística, ¿no?, que es el estudio del cristianismo de los primeros siglos, es decir, de los padres de la Iglesia. Muy bien, continuamos. Finalmente, vamos a hablar de la escolástica,
Otro punto muy interesante en esta época medieval. La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. El término escolástica viene del latín schola, que significa escuela. Inicialmente significó el saber cultivado en las escuelas medievales, enseñado bajo la dirección de un maestro, y era el encargado de la enseñanza en todas las escuelas. Más tarde el término serviría para designar también a la materia enseñada y al método empleado en la enseñanza de esa misma materia. En esta parte de la filosofía medieval, dada la escolástica, podemos hablar de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, que es considerado el autor escolástico más importante, pues consigue hacerse compatible a la máxima autoridad en filosofía. Entonces, Santo Tomás de Aquino es el autor más importante en este aspecto. Afirma la capacidad del hombre para captar el universo y sus leyes, para lo que no necesita otra cosa que su propio esfuerzo intelectual. A su vez, Santo Tomás de Aquino habla acerca de la existencia de Dios. Y respecto a este punto, él dice o menciona que es evidente considerar o considerada en sí misma, pero no considerada respecto al hombre y su razón finita, porque es limitada. En la Suma Teológica encontramos formuladas las 5 pruebas tomistas de la demostración de la existencia de Dios. Es decir, que Santo Tomás de Aquino trata de explicar o pone pruebas desde las cuales se puede demostrar la existencia de Dios. En ese sentido, estas pruebas o 5 pruebas tomistas también son conocidas como las 5 vías. Y él expone, ¿no?, cuáles son. Por ejemplo, movimiento. Nos dice que ese primer movimiento o ese primer motor inmóvil es Dios. Luego él habla acerca, o la prueba siguiente es la eficiencia. Dice que aquí debe tener una causa incausada, y ella es Dios. También habla de la contingencia. Este ser, o sea Dios, es un ser necesario. Posteriormente habla de los grados de perfección. Y en ese aspecto, el Ser Supremo, el Santo Tomás de Aquino, afirma que es Dios. Y finalmente, ¿no?, habla de la finalidad. Y ese ser inteligente, dice, es Dios. Entonces, en ese aspecto, lo que plantea Santo Tomás de Aquino respecto a pruebas o evidencias que existe Dios, desde el movimiento, desde la eficacia, contingencia de los grados de perfección y la finalidad. Muy bien, hemos podido entonces desarrollar la filosofía medieval. Dentro de ella hemos visto 2 aspectos fundamentales, que es el primer punto, que es la patrística, y el segundo, que es la escolástica. Cada uno de ellos tiene un representante. Muy bien, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.